a hacerlo despacito para que los que están durmiendo puedan continuar con la Despiértalos nomás. Bueno, quiero explicar primero que en delante lo que hicimos, y ustedes lo han visto, predicar la palabra del Señor es pregonar, es decir, es soltar una palabra sin mayor explicación. No hay pregunta, no hay consulta, no hay es como casi como un monólogo del Señor con su iglesia. Cuando enseñamos la palabra, lo que uno intenta es explicar la palabra del Señor. Y por lo tanto la relación es mucho más horizontal y por ende, si hay consultas, es bueno plantearlas, es bueno que usted tenga su espada para que colabore cuando le pida que hagamos alguna lectura de la palabra, para que de alguna manera estemos todos participando, como es también la visión de la congregación. Amén. Y en ese sentido yo quiero decir que el Señor Jesucristo concitó en sí mismo, reunió en sí mismo los 5 ministerios que nosotros hablamos, que son los dones ministeriales. Y en él estuvo presente el ministerio de pastor, ministerio de profeta, ministerio de evangelista, ministerio de apóstol y ministerio de maestro. Alguien dijo, en nuestra mano están los 5 ministerios o dones ministeriales. El pulgar es el apóstol, siempre lleno de recursos, más gordito, ¿no es cierto? Siempre lleno de recursos y que puede tocar a los demás con su bendición, con sus recursos, con su apoyo. Apóstol. Luego está el índice, que es el evangelista. No, perdón, el profeta. El profeta que siempre está señalando lo que tiene que hacer la iglesia, indicando la dirección del Señor. Y siempre está marcando el camino, cuestionando muchas veces, dando palabras de orientación. Pero a veces es un dedo acusador. y claro, cuando acusa, muchas veces también el mismo profeta se está acusando 3 veces. ¿Ya? Pero es profeta. Luego tenemos el dedo del corazón, que es el evangelista, que escapa, si ustedes observan, siempre es un poquito más largo que el resto de los dedos, porque siempre está queriendo salir, no quedarse solamente en la congregación, sino que llevando la palabra ya y trayendo personas. Ese es el evangelista. Luego está el dedo que es el pastor, el dedo del compromiso. Normalmente se usa el anillo de compromiso en ese dedo y marca entonces el compromiso de él con el Señor para cuidar el rebaño. Y luego este, que es el más pequeñito, es el maestro. El maestro a veces de un versículo puede escudriñar y uno queda sorprendido, es que por su tamaño llega a lugares donde los demás no llegan, ¿ya? A las profundidades. Aquí están los 5 ministerios. Ahora, cuando hablamos del Señor, la costumbre de los maestros de la época, siempre leían la palabra de pie y luego se sentaban para enseñar. Por eso es que usted, cuando lee el Sermón del Monte, dice que el Señor se sentó y comenzó a abrir su boca, comenzó a enseñar. Usted ve que el Señor se puso de pie en Lucas capítulo 4, se puso de pie y le pasaron el rollo del libro de Isaías, y estando en pie leyó lo que es el capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, y luego se sentó para enseñar. Hoy día la costumbre es distinta. Hoy día lo hacemos nosotros en Occidente de pie,
pero todavía en Oriente existe la costumbre de que el maestro cuando va a enseñar se sienta y todos los discípulos se colocan alrededor del maestro. Debo decir que también se entiende que el oyente normalmente puede escuchar la enseñanza, pero el que la hace, el que la pone por obra, se transforma en un discípulo. Por eso el Señor Jesús va a decir que Él va a comparar a un hombre que oye su palabra y la hace a un hombre prudente, que construyó su casa sobre la piedra, sobre la roca. Y claro, cuando pensamos, bueno, también Santiago nos dice que nosotros no solamente fuimos llamados para ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Aquí hay varias explicaciones que nosotros podemos dar. Cuando nosotros leemos la palabra, la estudiamos, la concitamos en nuestro intelecto. Y es bueno conocer la palabra y memorizarla. En algunas congregaciones se dan el trabajo, y eso es muy bueno, de memorizar la escritura. Pero muchas veces nos encontramos con que dice, yo creo que el Señor sana, pero cuando oro por sanidad, ¿por qué no sano? Porque no es un ejercicio intelectual el Evangelio, sino que es por fe. Pero mire, la Escritura nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si confesamos con la boca para salvación, que es el mayor milagro que Dios ha determinado hacer, cuánto más cuando confesamos cosas menores como es la sanidad. Y entonces, yo tengo que intentar albergar, juntar la palabra no solamente en mi cabeza, sino en mi corazón. Cuando hablamos aquí en la Escritura del corazón, no se está refiriendo al cardio, al músculo que bombea sangre, sino que se está refiriendo al centro del ser, es decir, a nuestro espíritu, porque somos un espíritu que tiene un alma y que habitamos en este cuerpo. Amén. Cuando morimos, el espíritu va al Señor. El alma es lo que está en conflicto. Allí en el alma está nuestra identidad, allí está nuestra voluntad, allí están las características propias nuestras. Y el cuerpo, este cuerpo vuelve al polvo. El cuerpo no nos va a ser suficiente para estar en la gloria misma del Señor. Por eso es que el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Ahora, diciendo todo esto, tenemos que entender algo, que el Evangelio es sobrenatural. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros, para podernos sostener en el Evangelio y para poder avanzar en el Evangelio, necesitamos del otro Consolador. Por eso es que el Señor dice que no nos va a dejar solos, no vamos a ser huérfanos, sino que nos va a enviar el otro Consolador. Usted y yo no podríamos intentar llevar el Evangelio en nuestras fuerzas, ni en nuestra capacidad económica, ni en nuestra capacidad intelectual. Es solo por su misericordia. Por lo tanto, debemos dar gracias al Señor, porque Él nos ha dejado su Santo Espíritu. Amén. Mire, cuando enseñamos la palabra del Señor, estamos enseñando
aquello que nosotros entendemos que es la dimensión pequeña, porque el Espíritu Santo va revelando. ¿Ya? Y dentro de la Escritura, el Señor nos dejó una gran comisión. Y esa gran comisión es la que la Iglesia debe llevar ante todo durante el tiempo y aún fuera de tiempo. Amén. Todo el tiempo. Y que es llevar la buena noticia de que hay un Dios que todavía está dispuesto a continuar salvando. Amén. Es decir, Amén. predicar a Cristo. Amén. Amén. Esa es nuestra gran comisión. Bueno, todo lo que el Señor nos dejó es grande. Pero, ¿por qué es grande? Porque cuando una persona comunica la buena nueva de Cristo, es el Espíritu Santo quien convence. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo. Él le trajo a usted aquí. Amén. Y cuando entendemos que es el Espíritu Santo el que convence, nos damos cuenta que nosotros solamente somos un instrumento. Y eso significa que Dios puede usar todo lo que yo haga o diga. A veces nosotros decimos una palabrita así y Dios la usa tremendamente. Mire, cuando usted trabaja en la gran comisión, ¿cuántos quieren más de Dios? Amén. Y yo le voy a decir, la estrategia es trabaje para el Señor y Él le va a equipar. Amén. Trabaje para el Señor y Él le va a equipar. Amén. Porque no hay mejor estrategia que decir, Señor, heme aquí. Y Dios le va a ir colocando las herramientas que usted necesita. Amén. Es así de sencillo, pero es así de tremendo. Y Dios enseña haciendo. A usted de pronto el pastor o la pastora le va a decir, yo necesito que usted o que tú, hermano o hermana, hagas esto. Yo nunca lo he hecho, pero no se preocupe, Dios quiere enseñarle. En una ocasión, yo estaba orando y de pronto el Señor habló a mi corazón y me dice, quiero que compartas la palabra, mi palabra, en la radio. Señor, le digo yo, ¿cómo si yo ni siquiera sé? Y el Señor me dice, no te preocupes, yo voy a suplir. Y hermano, hermana, yo iba con tremendo temor. Y claro, invité a otros hermanos, pero bueno, hace ya algunos tiempos, más de 10 años que está, hay un programa en la Radio Esperanza que está saliendo permanentemente. Pero Dios nos enseña haciendo. Cuando Dios muchas veces nos dice, vas a predicar mi palabra, y uno dice, pero Señor, si yo apenas te conozco, apenas estoy aprendiendo. Porque uno cree que el Evangelio es sentir la presencia del Señor, estar aquí, levantar las manos, pero es mucho más que eso. Es llevar la buena noticia de que Dios que está en los cielos quiere que usted y yo llenemos los cielos y las mansiones que están allí. No solamente yo, sino que todos aquellos que aún no conocen al Señor. Amén. Y mire, cuando usted comienza a hablar del Señor, el Señor va haciendo el resto. Pero es tan grande esta comisión que usted no la puede hacer solo. Es con el Espíritu Santo. Amén. La pregunta es, ¿por qué? Es el único milagro. Es el único milagro que Dios ha determinado hacer, que es eternamente y para siempre. La salvación de un alma. Usted puede ver y decir, bueno, hermano, pero si el Señor sabe que sana a alguien que está paralítico, es un tremendo milagro. Sí, es un tremendo milagro. Pero en algún momento ese varón va, o esa dama va a ir a la sepultura. Una resurrección de un muerto. Oh, es un tremendo milagro. Sí, pero en algún momento va a morir. Porque escrito está que todos debemos morir. Eso está escrito. Pero acá es un milagro
que dura por la eternidad. Por la eternidad. Si la gran diferencia, mi hermano, mi hermana, es que todas las almas están para vivir en la eternidad. Pero unas van a vivir con Dios y otras no van a estar con Dios. Aquellas que no están con Dios están muertos, espiritualmente hablando. Y lo que debemos decir es que aquel que nace una vez, muere 2 veces. Usted dirá, ¿y cómo es eso? Aquel que nace solamente físicamente, muere físicamente cuando llega el momento en que el Señor pone fin a su vida, y muere espiritualmente porque cuando venga el juicio no va a estar con el Señor. En cambio, aquellos que hemos nacido 2 veces, moriremos una vez. ¿Cómo es nacer 2 veces? Nacemos en lo natural de nuestra madre y luego nacemos espiritualmente por Dios. Y solamente conoceremos la muerte física. Pero cuando venga el Señor y estemos en su presencia, nuestro cuerpo va a ser glorificado y pasaremos tiempo con Él. Amén. A propósito de eso, usted dirá, ¿y cuándo entramos al tema? Estoy esperando que termine de digerir los alimentos que consumió. Estaba un profesor ateo y siempre fustigan a los cristianos. Y entonces, siempre este profesor se caracterizaba por pinchar, por cuestionar a los cristianos. Dice, a ver, ¿habrá en esta clase alguien que sea cristiano? Y una niñita que estaba al fondo se pone de pie. Sí, profesor, yo soy cristiana. Ah, le dice, no me diga que usted cree en esas cosas que están en la Biblia. Sí, profesor, le dice, yo creo en esas cosas. Pero no me va a decir que usted cree que el profeta Jonás fue tragado por una ballena. Profesor, no fue una ballena, fue un gran pez. Bueno, pero lo que usted diga, un gran pez, ¿usted cree que eso fue así? Sí, profesor, lo creo. Y aun cuando la Biblia dijera que Jonás se tragó el gran pez, yo también lo creería. Y le dice, y es más, le dice, cuando yo esté en el cielo y me encuentre con Jonás, yo le voy a preguntar cómo fue aquello. Y el profeta dice, bueno, ¿y si Jonás se fue al infierno? Bueno, en ese caso le pregunto a usted. Sabiduría, mi hermano. Sabiduría. Eso solamente lo pone el Señor. Miren, pero es el milagro más grande. Pero además, lo que nos dice la Escritura es que el que gana almas es sabio para Dios. Ujú. Y usted puede tener ese título dado por Dios. Mi hijo es sabio. ¿Por qué? Porque gana almas. Amén. Eso lo dice Proverbios. Pero además de ser sabio y de producir el milagro más grande, o ver el milagro más grande, usted trabaja con lo más preciado del Señor. Si alguien dijera, yo soy joyero, trabajo con oro, con plata, con platino, eso no es nada. Porque un alma vale más que todos los, como dice mi hermana, todos los tesoros de la tierra. Entonces, cuando usted lleva la buena noticia, usted puede ver el milagro más grande que Dios hace. Segundo, va a ser sabio. Y tercero, va a estar trabajando con lo más preciado para Dios, que son las almas. Amén. Ahora, miren, ahí dice taller de evangelismo personal. ¿Y por qué pusimos este? Porque es la forma, el modo más dúctil para poder llevar la buena noticia, que es a través de las personas. Yo puedo hacer evangelismo personal de manera individual, uno a uno, o puedo hacer también evangelismo personal masivo. Cuando yo le digo, mire, cada uno de los que aquí está va
a hablar con 10 personas y los va a invitar y vamos a hacer una reunión masiva en el gimnasio de aquí de Pucón. Y todos ustedes salen y comienzan a invitar y a orar por esas personas. Ahí es una estrategia de evangelismo personal, pero masivo. ¿Ya? Ahora, Dios nos encomendó a nosotros, la iglesia, dar esta gran noticia. Esta gran noticia. Y entonces vamos a la primera, ahora sí, mi hermano, el gran fundamento, la gran autorización que usted tiene, el carnet que le permite a usted llevar la buena noticia, es lo que dicen los evangelios, que es el Señor Jesucristo, que nos dijo en Marcos, ir por todo el mundo. No, el Señor no anda con chicas, no nos dice, vaya de aquí nomás, todo el mundo. Es decir, nuestro escenario no es solamente Chile, sino que es Brasil, es Venezuela, es todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. No importa si es niño, si es anciano, si es pequeño, si es grande, no importa el color de la piel, no importa el nivel instruccional, no importa el tamaño del bolsillo que tenga en cuanto a recursos, toda criatura. Toda criatura. Y dice el Señor, ahora, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Exactamente. Es decir, ¿se acuerdan que en la mañana dijimos que algunos señalan que cuando el Señor dice allí, cuando Juan dice que quita el pecado, se refiere a la incredulidad porque es la única, es como la madre de todos los pecados, porque de ahí emergen todos los demás. Y eso no tiene, perdón, todos los incrédulos finalmente van a ir a la perdición. Y entonces, nos dice, el que creyere y fuere bautizado, y alguien dirá, entonces son dos requisitos, yo tengo que creer y ser bautizado para ser salvo. No, usted solo es salvo cuando confiesa al Señor Jesucristo. El libro de Romanos nos dice que si confesares, el pastor lo dijo antes, si confesares con vuestra boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero el bautismo es el compromiso que yo asumo y que le cuento a la comunidad, a la sociedad, soy de Cristo. Amén. Usted dirá, ¿y cómo puedo demostrar eso? ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús estaba en la cruz? Con un ladrón al lado derecho y otro ladrón al lado izquierdo. ¿Se acuerda usted? Ahí estaba ya. Y un ladrón fue conmovido por el Espíritu Santo y le va a decir, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Se bautizó ese varón? No. ¿Fue salvo? Sí. Entonces, el requisito es tener al Señor Jesús en nuestro corazón. Pero por esa causa y por amor a Jesús, yo normalmente me bautizo. En obediencia a la palabra, porque el Señor también lo dijo. Ahora, esa misma gran comisión es la que nos da Mateo y Lucas. No, yo creo que no tenemos para qué leerlo. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de evangelismo personal, algo que he explicado yo, entonces es la aplicación directa de la palabra. Mire, aquí podemos contar muchos testimonios, porque de eso se trata el evangelio. No es el evangelio histórico, sino que el evangelio vivo que estamos viviendo nosotros. Nosotros podemos llevar la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo yo voy a hablar del Señor
si yo conozco tan poquito de su palabra? Usted a lo mejor puede hablar pensando nosotros en los pastores, porque conocen algo y uno conoce también un poquito. Pero dice la misma persona, si yo me enfrento a las tinieblas y quiero sacar la espada del Espíritu, saco un alfiler. Y Jesús lloró. Eso es lo que me sé. Pero usted ha vivido una experiencia con Dios. Y esa experiencia es la que nos permite testificar. Y entonces usted no cite tanto la Biblia, sino que cuente lo que Dios ha hecho con usted. Amén. Y ese testimonio sí que usted lo maneja bien, es el que mejor lo maneja. Y ese testimonio será usado por Dios para tocar el otro corazón, porque aquella persona dirá, si lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. Usted dirá, ¿y cómo podemos demostrar eso? El apóstol Pablo, cuando tuvo la experiencia, acuérdese que era un perseguidor de Jesús y se transformó en un predicador de Jesús. Cuando tuvo la experiencia camino a Damasco y tuvo esa tremenda transformación, ¿qué es lo que él contaba, compartía? Aun cuando sabía todo lo que era los libros de la ley, él hablaba de su testimonio. Usted comparta su testimonio, mi hermano, mi hermana. Es lo que más vigente y fresco tiene usted. Amén. En cierta ocasión había un teólogo enseñando acerca de los milagros de Jesús. El auditorio estaba lleno. Y este varón se movía delante y hablaba de los milagros. Y de pronto dice, ¿alguien me puede decir cuál fue el primer milagro de Jesús? Y por al medio de la congregación se levanta una manito y se pone de pie un varón. Sí, dígame. El Señor convirtió el vino en pan. ¿Qué? El Señor convirtió el vino en pan. No, pues mi amigo le dice, mire, está clarito aquí, cuando el Señor fue a las bodas de Canaán, lo que hizo fue transformar el agua en vino. Ah, le dice el varón, usted me está hablando de los milagros de la Biblia. Yo le estoy hablando de los milagros que Él hace en nuestra vida. Yo era un alcohólico empedernido. Dormía ya en las plazas de mi pueblo. Me habían expulsado de la casa, había perdido mi familia, mi trabajo y todo. Y en una mañana estaba yo durmiendo en la plaza. Y de pronto sentí una música y sentí algarabía y alegría. Desperté y fui, había un grupo. Y allí yo conocí a Jesús. Y yo le puedo asegurar que desde ese día el Señor transformó el vino que había en mi vida en pan para mi familia, en ropa para mi esposa, en vivienda para mis hijos. Por eso yo le puedo hablar que el primer milagro o uno de los milagros que hizo el Señor transformó el vino en pan. Es diferente, mi hermano, mi hermana. Cuando usted habla del Dios vivo, eso provoca unción. Porque no está hablando de aquel Jesús que está en la cruz, sino de aquel que usted siente cada mañana cuando va a su oración. De aquel Dios todopoderoso que le libra a usted de todo pecado y le libra de toda tentación. Amén. Usted puede dar su testimonio. Y mire, el testimonio suyo, Dios lo puede usar de manera maravillosa, mi hermano, mi hermana. Y muchas almas pueden llegar aquí por causa de su testimonio.
Cuando usted le cuente acerca de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, muchos van a decir, yo quiero eso, mi hermano, yo quiero eso. Cuando usted le diga en la oración, nunca más fue la misma. Porque si antes me faltaban las palabras, ahora puedo pedir al Espíritu Santo y me ayuda y puedo estar tiempo allí en la presencia del Señor. Amén. El Dios vivo. Y usted puede compartir. Bueno, tenemos que es el mandato a su iglesia. Es un método bíblico para compartir. Jesús lo hizo. Pedro y su hermano Andrés lo hicieron. Mateo, Leví Mateo, cuando conoció al Señor, mi hermano, quedó tan contento que hizo una fiesta e invitó a sus amigos, e invitó a Jesús. Ahí tiene un método, invitar a los amigos a una merienda, una comida, y compartirles de Jesús. Le van a decir, Canuto, está muy mal. Pero usted se sostendrá en el Señor. Y pronto, esos mismos que le decían, no, como le decían a Bartimeo, no, Bartimeo, esto no es para ti. Después le decían, Bartimeo, levántate, te llama. Después le dirán, hermanito o hermanita, ¿por qué no oras por mí? Tú estás más cerca del Señor. Bueno, es la principal labor e implica dar testimonio público mediante nuestros hechos. Alguien dijo, nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Así es. Había un varón que estaba predicando en la feria acerca del Señor y decía, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y un amigo que lo conocía le dice, hey, tú no te avergüenzas del Evangelio, pero el Evangelio se avergüenza de ti. A veces puede pasar. Eso pasa en otras ciudades, digo yo, no pasa aquí en Pucón. Vamos a la siguiente, mi hermano querido. Si hay alguna consulta, por favor, pregunten. O calle para siempre. Bueno, algunas sugerencias para hacer esta. Nosotros no podemos aislarnos, ni juntarnos solamente con hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Amén. Pero usted puede caminar con su mirada en alto, porque usted no recibió espíritu de cobardía, sino que de valentía y de dominio propio. Amén. Y entonces usted sabe en quién ha creído y usted tiene que relacionarse con otras personas, porque muchas veces cometemos algunos errores que de pronto miramos y tenemos puros hermanos y a quién le predico. Entonces tiene que insertarse en su trabajo, en su colegio, en la universidad, con sus vecinos, relacionarse. Segundo, aprovechar las oportunidades que nos dan para sembrar la palabra de Dios. Mira, hay que estar atento a veces a las palabras. Si usted, por ejemplo, le gusta pescar, ¿a quién le gusta pescar? Ahí usted puede tener más amigos de la pesca y entonces, oye, nos gustaría ir a pescar. Sí, le dice yo, bueno, yo conozco a alguien que sabe esto lo que le ocurrió. Sí, ¿sabes tú que fue? Tiró el anzuelo, sacó un pez, le abrió la boca y sacó una moneda adentro. ¡Ah! ¿Cómo va a hacer eso? Te cuento, te digo. Si es efectivo. ¿Y dónde leíste eso? Y ahí usted le habla de Pedro. Pedro fue mandado por el Señor para pagar los impuestos, sacó un pez, le abrió la boca y ahí estaba el denario para pagar el impuesto. Y ahí usted entra con la palabra. Puede que esté en la playa, aquí cerca del lago, mirando los cielos y llega su amigo y le dice, oh, mira las estrellas cómo se ven. Oh, le dice, yo conozco una persona que no solamente mira las estrellas, ¿sabes tú que por las noches sale
y las cuenta. Y las llama a cada una por sus nombres. No, le dice, ¿y qué astrónomo es ese? No, es el mayor de todos. ¿Pero quién es? Dios. Y usted dice, en el Salmo tanto y tanto dice que Dios sale por las noches, cuenta las estrellas y las llama a cada una por sus nombres. Y usted tiene que aprovechar las circunstancias y entusiasmar. Usted está tirando la caminada y de repente pica allí el pez. Mire, Dios hace de manera maravillosa, es el que añade. En cierta ocasión estábamos en una campaña en Angol, una campaña evangelística. Y habíamos decidido, los hermanos de ahí en una placita, y fuimos a predicar. Y no había nadie. Y comenzamos a predicar y a hacer la reunión y todo. Y de pronto veíamos que las cortinas de las casas se movían. Y nosotros dijimos, detrás de las cortinas tiene que haber una persona que las esté moviendo. Las personas no habían salido, pero estaban en sus casas escuchando. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y miren, terminamos ahí y la gente ya estaba en el cerco de su casa, grupitos. Así que, como no iban a nosotros, nosotros fuimos a ellos. Y comenzamos a predicarle ahí y se ganaron un par de almas. Pero lo que más me llamó la atención es que estábamos terminando y llegó una anciana con sus dos hijos. Y venía ella apurada. Y cuando le preguntamos, dijo, no, yo lo único que quiero es recibir al Señor. ¿Y cómo llegó? Dice, yo andaba como 10 cuadras por aquí y comencé a oír una música y a alabar y alabanzas. Y algo, nosotros sabemos que no es algo, es alguien. Me motivó y empezamos a buscar hasta que llegamos aquí. El Señor es el que trae. Nosotros sembramos, pero el Señor es quien convence de todo pecado. Entonces, aprovechar las oportunidades. Luego, por supuesto, actuar con amabilidad, con cortesía, con palabras sencillas. No hablar de la hermenéutica, de la homilética, porque eso no le va a llegar a nadie, pero si usted habla del amor de Dios, es diferente. Mire, había un varón cristiano que tenía un puesto de confites a la entrada de un estadio. Y él de pronto vio que en torno al estadio por la calle iba un varón trotando. Y escuchó en su corazón una voz que le decía, háblale de Jesús. ¿Cómo le voy a hablar de Jesús? Y mire, si vaya, háblale de Jesús. Tercera vez, háblale de Jesús. Y lo único que dice este varón, ¡hey, Jesús te ama! Siguió el varón corriendo. Pasaron los días. A la semana siguiente estaba atendiendo cuando de pronto vio un joven al lado. Y le dice, ¿qué desea? No, le dice, yo iba trotando por aquí hace una semana atrás. Y usted gritó y me dijo, Jesús te ama. Desde aquel día yo no he podido quitar esa voz de mi corazón. Me he despertado por las noches y por eso vengo a que usted me enseñe acerca de Jesús. Hizo su decisión allí. Mire, Dios puede obrar de manera que usted y yo podemos imaginar, mi hermano, mi hermana. Así es que actuar con amabilidad. Tenemos que ser atentos y amables, no condenar, porque de pronto sacamos el látigo de la palabra y ¡sa! El pecador que se... No, prediquemos el amor de Cristo. No haga como aquel hermano que fue a ver a su amigo que estaba ya enfermo. Y en vez de orar por él, le dijo, mira, yo la verdad, lo que te recomiendo es que te
des baños con greda. Le dice, ¿tú crees que eso me va a mejorar? No, pero para que te vayas acostumbrando a la tierra. No vaya a ser así usted, pues mi hermano. Usted háblele del Señor. Háblele del Señor. Palabras amables, sencillas, con naturalidad. Y cuando estén a solas, porque a veces también confunde, pero cuando estén a solas, usted hable del Señor. Amén. Invítelo. Si no se te ve, invítelo a venir aquí a la congregación. Y aquí el Señor va a obrar al ver el amor de ustedes, al ver, a escuchar la palabra del Señor. Y al estar aquí hay una atmósfera de Dios que nos hace pensar que hay un mundo mejor y es en Cristo Jesús. Amén. Pasemos a la siguiente. Estamos hablando de lo general. Ya lo vimos, relacionarse con personas, aprovechar las oportunidades, actuar con amabilidad, procurar hablar a solas con la persona y buscar a la dirección de Dios. Génesis capítulo 1 dice en el principio. ¿Qué más? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué más dice? Y vacía. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué dice el siguiente? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Qué esperó Dios Padre antes de hablar la palabra y sea la luz? Que se moviera el Espíritu Santo. Muchas veces lo que nosotros hacemos es partir nosotros con entusiasmo y el Espíritu Santo lo dejamos acá. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pero luego aprendemos que yo no debo ir delante del Espíritu de Dios y esperar que Él genere el momento para hablar. Amén. Entonces, por eso es que nosotros debemos buscar la dirección de Dios. Cuando usted quiere hablarle a una persona, ore primero por ella, relaciónese con ella. Si puede servir en algún sentido con amabilidad, hágalo, porque usted establecerá una relación. Y Dios es un Dios de relaciones. ¿Por qué usted ama a Dios? Porque Dios tiene una relación con usted. Porque usted le conoce a Él y Él le conoce a usted. Y usted sabe que si se mantiene enojado durante la noche, está pecando ante el Señor. Porque el Señor nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, sobre todo el matrimonio, cuando antes de quedarse dormido, usted tiene que abuenarse con su esposa o su esposa que abuenarse con su esposo. Hay veces que está la cosa tirante. Usted extiende una patita. Ese es el Evangelio de San John. Y se abuena con su esposa, se abuena con su esposo, se abuena con sus amigos también. No deje que el enojo le envenene el corazón. Amén. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí yo quiero ver 3 estrategias. No sé cómo estamos de hora, pero a lo menos vamos a dejar esta presentación para que todo el que la desee se la pida a nuestro querido hermano Julián. O él la va a subir tal vez al WhatsApp de la iglesia, no sé. Y ahí le pega una revisada. Pero mire, veamos el modelo de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús para compartir el Evangelio? En Juan, capítulo 4,
allí encontramos que el Señor se encuentra con esta mujer samaritana. Usted conoce la historia, por eso no voy a dar mayores... pero sí debemos decir que los samaritanos con los judíos no se llevaban nada bien. Dicho en otras palabras, los judíos miraban en menos a los samaritanos, porque los samaritanos no eran enteramente o puramente judíos, se habían mezclado con los asirios y habían generado esta cultura. Y entonces Jesús dice, cansado del camino, fue al pozo y allí había una mujer samaritana y el Señor le va a hablar a ella, relacionarse, le va a hablar a ella y le va a decir, mujer, dame agua de beber. Pero aquí había una segunda. Primero él era judío y la mujer era samaritana. No se llevaban bien, pero el Señor Jesús quitó eso de su vista y le habló. Y la segunda cosa, que era estrictamente mal visto, prohibido, que un varón le hablase a una mujer en público. Estaba completamente vedado eso. Pero Jesús se salta las dos cosas y establece una relación con ella. Y entonces comienza a hablarle a la mujer. Y aquí vamos a ver 4 pasos que da el Señor, que son los que usted podía usar para compartir el Evangelio. El primer paso es relacionarse con la persona. Relacionarse. Yo establezco un punto de contacto. ¿Ya? Mujer, dame agua de beber. Luego, crear una oportunidad para que dentro de la conversación general podamos establecer el punto espiritual. Si usted recuerda el relato, la mujer samaritana le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, hablas a una mujer que es samaritana? Y si seguimos el relato, el Señor le va a mostrar su pecado. Porque le dice que si era casada, y le dice, no, sí le dice, porque ha sido casada varias veces. Y el último que está contigo no es tu marido. Ella dijo, oye, un profeta. No, ella no se le imaginaba que era el Señor. Y luego le dice el Señor, el agua que yo te dé de beber, el que la bebiere no tendrá sed jamás. Oh, yo quiero esa agua, dice la mujer. Pero crea una oportunidad. Le estableció primero, luego le mostró su realidad. Porque muchas veces dicen, no, si yo no ofendo a nadie, yo soy bueno. Pero aquí no se trata de que uno sea bueno, sino que si es justificado por la sangre del Cordero, el Señor Jesucristo. Amén. Mire, Proverbios dice, todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. Pero no es lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor ve hijos y criaturas de Dios. No ve otra cosa. Ve justificados y ve condenados. No hay más. Crear una oportunidad, convencer en dejar esas necesidades espirituales en las manos de Dios. Solo en Él podemos ser libres y tener acceso a la vida eterna. Amén. Revelar, cuarto, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted comienza a dar testimonio, no pare, porque está en una transacción muy valiosa. Tiene que tratar de que la persona sea tocada por el Espíritu Santo y firme el contacto. Porque hay veces que nos detenemos. Y si me dice que no. Y claro, de primera uno se cuestiona. Pero cuando uno está muerto no importa. A la otra será. Y claro, pensamos en que lo más importante es hablarle del amor de Jesús. Y cuando ya esté y el Señor le va a mostrar a usted le puede decir, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón?
La verdad es que es el Señor quien nos recibe a nosotros. Amén. Pero es una manera de decir, ¿quieres abrir la puerta de tu corazón para Jesús? Y si no, le puede decir, ¿quieres que oremos? Y ahí usted hace la oración del penitente o del pecador. Y dice, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, reconociendo que Jesús es tu Hijo, que se levantó al tercer día de la sepultura, que murió en la cruz por mí. Perdóname, Señor, reconozco que soy pecador. Una oración sencilla. Acéptame como tu hijo, como tu hija. Inscríbeme en el libro de la vida. Amén. Gracias, Señor, porque sé que soy tu hijo. Amén. Y Dios tiene un lápiz tremendo, hermano. No se agota nunca de anotar nuestros nombres en el libro de la vida. Amén. Y eso es hermoso. Cuando usted ve un alma salvada, luego en la intimidad con Dios usted llorará. Hay veces que cuando uno va a una congregación y predica a Cristo y muchos son convencidos por el Espíritu Santo, usted es quebrantado ahí en público. Porque es el máximo regocijo. Es el único milagro que produce gozo en el cielo. Amén. Dice el Señor, habrá más gozo en el cielo por un alma, una alma que se arrepiente, por 99 justos que no requieren arrepentimiento. ¿Quiere producir o provocar gozo en los cielos? Amén. Gane almas, mi hermano, gane almas. Hay dos maneras de provocar gozo en los cielos. Esa es una. ¿Quiere que le muestre la otra? Proverbios dice, la oración del recto o del justo produce gozo en los cielos. Cuando nosotros vamos a orar, el Espíritu de Dios está sobre ti, mi hermano. Amén. Oh, Makataro Babura Krimankaro. Oh Dios, 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 bendice, rica Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él está aquí, mi hermano. Mi hermano. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dios, te amamos, Señor, te amamos. Señor. Si usted quiere provocar gozo en los cielos, gane almas y busque al Señor. Le estaba contando, cuando usted va al Señor a orar y le dice, papá, aquí estoy una vez más, su Padre se alegra en los cielos. Amén. Se alegra. Mire, nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas cuando viene nuestro hijo o nuestra hija y nos plantea sus problemas. ¿No lo escuchamos con atención? Claro que lo escuchamos con atención, y si podemos sacar de donde no tenemos y lo hacemos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Amén. Oh, mi hermano, dará, dice Mateo, cosas buenas a los que se lo pidan. Amén. El Evangelio dice, toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces, quien no sufre sombra de variación ni mudanza alguna. Amén. ¿Qué significa eso, mi hermano? No cambia. Que cuando vamos a donde nuestro Padre, nunca nuestro Padre nos dice, hijo, lo siento, pasó tu hermano y se llevó todo lo que me quedaba. A nosotros nos puede pasar eso, pero al Señor nunca, siempre tiene más. Amén. Por eso es que Él dice, yo tengo más para ti mañana. Amén. Si esto fue grande para ti, mañana habrá cosas más grandes. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Se acuerda usted del varón que vio que desde el altar del templo fluía un río
y apareció un personaje y le dijo, mide 1000 codos y entra en el río de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al río de Dios? Amén. Se está poniendo bueno esto, mi hermano. Y este varón entró en el río de Dios y dice que el agua llegó a sus tobillos. Es decir, podía sentir el río de Dios. Podía sentir el frío de las aguas. Pero ahí todavía él se afirmaba en sus fuerzas. A veces nosotros queremos más de Dios, pero no queremos pasar allá de donde nosotros perdemos nuestro dominio. Lo más difícil de entregar al Señor, ¿sabe lo que es? Es nuestra voluntad. Así es. Pero vino el varón y midió 1000 codos más. Y entró este varón y con el agua hasta las... Y ahí sentía el agua, pero todavía se podía afirmar. 1000 codos más. Y entró con el agua hasta la cintura. Ya ahí un poco no podía contenerse. Pero vino, nosotros pensamos, oh, con eso es suficiente. Oh, yo con eso me conformo, pero Dios quiere que vamos 1000 codos más, mi hermano. Hasta que ya solamente nos entregamos al Señor y que nos lleve el río. ¿Y sabe lo que ocurre? Que el río nos llevará y serán aguas salutíferas. Mi hermano, mi hermana, nosotros como congregación y yo como ministerio, ministro del Señor, no hemos visto nada todavía de lo que Dios habrá de hacer. Amén. Estamos en el río de Dios y muchos hermanos, usted los ve, que se asoman a la orilla del río, ven el río, pero como que no quieren. Pero de pronto el Señor desmorona un pedazo de tierra y cae al agua. Y se va por el río y allí empieza a cantar aleluya, gloria a Dios, ay, acora, clima, y comienza a sentir la presencia de Dios y se da cuenta de algo, que el evangelio no es religión, es comunión con Dios. Oh, aleluya, aleluya, el Señor está sobre ti, mi hermana. Oh, baba, que toro cacaiba quizá. Oh, rama sotero cacaria troma. Hay un fuego en tu corazón, mi hermano. Es presencia de Dios. Es que tienes un corazón sensible para Él. Oh, rama toro, muba. Oh, saicora, croma, muba quizá. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Relacionarse, crear una oportunidad, convencer, revelar. Revelar. Vamos a la siguiente. Esta se llama la estrategia RCCR. Para los que les gustan las siglas. Es decir, relacionarse, crear, convencer y revelar. Esto nosotros lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Amén, amén. Yo les decía que el Espíritu Santo estuvo con nosotros antes de conocer a Jesús. Y usted dirá, ¿cómo ha de ser eso? Claro, porque Él nos convenció de todo pecado. Cuando usted dijo, Jesús, yo no aguanto más, abro mi corazón a ti, ven. Vino el Espíritu Santo y se colocó en usted. Pero habrá momentos, mi hermano, que el Espíritu Santo viene sobre usted. Mire. Aleluya. Mire, cuando nosotros hacemos la oración del pecador, es lo mismo que cuando Jesús, capítulo 20 del Evangelio de San Juan, le dice el Señor Jesús, pasa a vosotros, que apareció en medio de ellos. Así como el Padre me ha enviado a predicar el Evangelio, así yo os envío a vosotros. Y dice la Escritura, y habiendo dicho esto, dice que sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Eso que el Señor hizo con ellos
es lo que ocurre en usted cuando dice, Señor, ven a mi corazón. El Espíritu Santo pasa a estar en usted. Pero en ese momento que es el sello, luego tiene que venir la llenura, porque cuando usted tiene el sello, y todos lo tenemos desde el momento que aceptamos al Señor Jesús, y todos somos salvos, y todos vamos al cielo, en eso no hay problema. Pero cuando el Señor lo quiere tomar a usted, usted de una parte se esquiva, de otra se esquiva, le entrega un poquito al Señor, pero la otra parte se la guarda para usted. ¿Usted sabe cuál es la última parte del ser humano en convertirse? El bolsillo. Pasan a veces años hasta que uno dice, oh Señor, yo voy a dar porque tú me has dado tanto. Y cuando uno da con una cuchara, el Señor le devuelve con un cucharón. Eso me dice mi pastor, sí. Cuando usted le da con un cucharón al Señor, el Señor lo devuelve con una pala. Y cuando usted le da con una pala, el Señor le devuelve con una pala mecánica. Amén. Aleluya. Aleluya. No hay mejor cosa que darle al Señor. Amén. Usted le entrega lo más preciado que tiene, su vida. Y lo que cuesta es entregar nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Mientras usted no entregue su voluntad, el Señor difícilmente le va a usar a usted. Amén. Porque el Señor cada vez que derrama de su unción, corre riesgos con nosotros. Por eso es que muchas veces tenemos que cruzar el umbral de la prueba. Y lo hacemos con la ayuda del Señor. Amén. Y entonces no tenemos que orar y decir, Señor, no me mandes dificultades, no quiero problemas, Señor. Es la manera de crecer. Usted tiene que decir, Señor, dame crecimiento de tal modo que pueda saltar los problemas que vienen a mi vida, que pueda superarlos con tu ayuda. Amén. En cierta ocasión yo estaba en el templo orando al Señor y estaban los bancos. En ese tiempo teníamos bancos, ahora hay sillas, ese es como el común en los templos ahora porque se economiza espacio, más cómodo. Pero estábamos en los bancos, entonces de pronto escucho la voz del Señor que me dice, súbete sobre esa banca. Señor, le digo yo, ¿cómo me voy a subir? A la tercera vez me subí. Y me dice, y yo me acordé un poco de los huesos secos. Y el Señor me dice, ¿qué ves por sobre las bancas? Bueno, Señor, veo el techo del templo. Y escucho la voz de Dios que me dice, mira siempre arriba y tómate de mi mano, porque toda circunstancia y todo problema yo lo voy a superar contigo. Aleluya. Porque yo soy más grande. Gloria a Dios. Que los problemas y que las Santo. circunstancias. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Ese es el Cristo que tenemos que predicar. Amén. Ese es el Cristo. Tenemos que usar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que genera fe. Bartimeo era un ciego, no de nacimiento. Era un ciego que había tenido un accidente probablemente, pero él había perdido transitoriamente la vista. Y estaba sentado, dice la Escritura, junto al camino. Allí por donde pasaban los comerciantes y todo, y él con su capa de ciego, teniendo una capa especial que lo identificaba como ciego, tendida ahí para recibir las limosnas. Y de pronto sintió un tumulto. Era ciego, pero no sordo. Sintió un tumulto y preguntó, ¿qué está pasando? Y le dijeron, es el Señor Jesús que viene
pasando por aquí. Oh, mi hermano, no hay mejor cosa que cuando pasa Jesús por el lado nuestro. Amén. Aleluya. No hay mejor cosa. Y le comenzaron a hablar de Jesús. ¿Y qué pasó con ese ciego? Mi hermano, su corazón comenzó a latir por la fe. Probablemente le dijeron: Jesús, el que sana a los enfermos, el que levanta a los paralíticos, aquel que sana a los sordos, aquel que multiplica los panes y los peces. Y Bartimeo comenzó a pensar: y tal vez, si pasara por aquí, podría sanarme. Y comenzó a pensar, mire, no pudo contener sus pensamientos y su fe. Usted sabe que de la abundancia del corazón, ¿qué? Y él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijeron? Oye, Bartimeo, esto no es para ti. ¿No sabes que él está ocupado? Tiene grandes cosas que hacer. Muchas veces pensamos, ¿qué Dios se va a ocupar de mí? Tiene cosas más importantes. Usted es lo más importante para él. Amén. Y dice la Escritura que Jesús se detuvo y mandó a llamar, mandó a buscar. Y ahora los que le decían: cállate, Bartimeo, esto no es para ti, le decían: Bartimeo, levántate, te llama. Y Bartimeo nos dijo: yo no ven que soy ciego, ¿cómo voy a ir? Arrojó su capa y fue donde Jesús. Jesús lo miró y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiere que haga Dios por usted esta tarde, mi hermano? ¿Qué quiere que te haga? Bartimeo dijo: que recobre la vista, Señor. Por eso sabemos que no era ciego de nacimiento, que recobre la vista. Y le dice: conforme a tu fe será hecho. Y dice que al instante Bartimeo comenzó a ver. Y ahora dice la Escritura, ya no estaba sentado junto al camino. Ahora seguía a Jesús en el camino. Era salvo. ¿Qué es lo que cambió en la actitud de Bartimeo de estar dependiendo allí de las limosnas a seguir a Jesús? La fe que hubo en su corazón. ¿Y cómo vino esa fe? Por la palabra, por lo que él escuchó de Jesús. Por eso es que tenemos que usar la palabra de Dios dentro de lo que podamos. Y si no, usar la Biblia viva. Usted y yo somos cartas vivas. Amén. Contar nuestros testimonios. Amén. Vamos a la siguiente. Normalmente cuando argumentamos, porque lo hemos dicho, pero las personas normalmente se creen todas buenas y que Dios es tan amoroso que nos va a salvar a todos. Eso, siendo Dios amoroso, pero Él justifica o no justifica. ¿Quién justifica? Es el Señor Jesús. Y ahí no hay vuelto porque está escrito. Vamos a la siguiente. Nosotros podemos, la segunda es que aprovechemos las contingencias. Mire, aquí hay un caso cuando, capítulo 16, Pablo está en la cárcel con Silas. ¿Y sabe por qué lo habían enviado a la cárcel? Porque habían hecho un milagro, que era liberar a una joven endemoniada, que hacía adivinanzas, adivinaba las cosas de las personas. Entonces, los papás vivían de eso. Pero Pablo se dio vuelta y la reprendió el demonio y se fue, el espíritu de adivinación. Y producto de eso, los padres de esta joven acusaron que andaban haciendo alborotos, etc. Y los llevaron presos y los metieron en la última celda. Eso se llama en la mazmorra, en la última celda que ni siquiera tiene luz, nada. Y allí los colocaron en el cepo. Quedaron maniatados y allí al mediodía, a medianoche, dice la Escritura que Pablo y Silas
estaban muy tristes. ¿Dice eso? No. No, pues dice que cantaban ¿qué? Himnos. Alababan al Señor, habían orado seguramente y alababan al Señor, no sé si en el espíritu o en el entendimiento, pero adoraban al Señor. Y dice que de pronto, ¿qué pasó? Vino un terremoto, un temblor, y comenzaron a moverse todas las paredes y los dinteles de las puertas, los candados, las cadenas se soltaron, todo cayó. Mire, era tal la conmoción que el carcelero, cuando vio todo aquello, que las puertas estaban abiertas, que no habían cadenas, pensó en matarse, porque le correspondía la muerte, porque haber dejado escapar los que estaban reos, los presos. Y allí entonces Pablo va a decir: ¡Hey, carcelero! No te hagas ningún daño. Estamos todos aquí, no nos hemos ido. ¿Sabe lo que hizo el carcelero? Buscó una lumbre y llegó allá. Y los miró y les dice: ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Amén. ¿Y qué? Aleluya, aleluya, aleluya. Y dice la Escritura que lo llevó a su casa, los curó a Pablo y a Silas, y toda su familia se bautizó. Amén. ¿Qué aprovechó Pablo? El temblor. ¿Qué podemos aprovechar nosotros? La pandemia. La pandemia, los temblores, las vicisitudes de la vida, muchas veces, como dice. Y hay muchas veces, mi hermano, mi hermana, que usted llega a una parte y dice: uy, tuve un sueño horrible. ¿Le cuentan a ustedes? Ay, usted tiene que interesarse. ¿Y qué soñaste? No, fue una pesadilla. Usted inmediatamente, aquí puede haber un salmón. Un cauqui, como y ustedes les dicen: ¿saben? Yo también tenía pesadillas, pero ahora son livianillas. ¿Se acuerdan del chiste que se decía? Sí. Y ella decía: ¿y cómo? Es que cuando yo no tenía a Jesús en mi corazón, eran pesadillas, una cosa que era terrible. Y ahora vienen estos sueños y yo reprendo y sigo durmiendo como un bebé. Amén. Y ahí le va a preguntar: ¿y cómo lo hiciste? Y ahí usted empieza a contar. Yo era un pecador. Use lenguaje de fe, pero no exageración. Porque algunos en el ministerio evangelístico son evangelásticos. Y le ponen mucho condimento. Pero, y usted comienza a hablarle. Mire, el corazón y los ojos de ese varón o de esa dama van a poner atención. Y es posible que no pase nada ahí, pero usted dejó la semilla sembrada. Al día siguiente, cuando usted se encuentre con él o con ella, ¿cómo van esos sueños? Sí. Hoy sigo en lo mismo. Ora al Señor. ¿Te gustaría que orara contigo? Oran ahí. Esa es una manera. Usando la contingencia. Ahí sigue, mi hermano. Sí, ya lo vimos eso. Bueno, eso todo lo vimos. Pero nosotros tenemos que ser sabios, mi hermano. A cada momento se están dando oportunidades. Y una última que quiero mostrarles, así como decíamos que los ministerios estaban aquí, la salvación también está en nuestra mano, a nuestra mano. Y aquí, esta es una estrategia muy sencilla. Usted está conversando con alguien, no tiene la Biblia, o bueno, si lo tiene, mejor todo. Pero usted le dice: pero si la salvación está en tu mano. Mira, este dedito que es el pulgar significa la gracia de Dios. La gracia de Dios nos puede tocar a todos.
¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la más grande bendición que Dios nos hace. Es decir, es más que darnos lo que nos corresponde, es darnos más de lo que nos corresponde. Pero es así, sí, le dice, la salvación es por gracia. Nosotros estábamos condenados, es más, llevamos a su hijo, fuimos culpables, pero Él nos perdonó, además de ser culpable, nos perdonó, nos justificó y nos hizo hijos de Él. Amén. Gracias del Señor. Amén. Puede usted leer Romanos 6:23. Como que no tengo mucho tiempo para... El índice representa al ser humano. Y el ser humano dice que por cuanto todos Pecado. estamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús tenemos salvación. Amén. Y a veces cuando acusamos a uno, ya sabe, hay 3 dedos que nos están acusando nosotros mismos. Amén. El dedo del corazón representa a Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, solo en Cristo Jesús. Después, el siguiente dedo es Cristo. Y si usted lee allí Juan 1:14, ¿se recuerda lo que dice allí? Que el Señor Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria como la del unigénito del Padre. Cristo es el que nos hace salvos. Y el dedito chico es la fe. Porque mire mi hermano, la fe, aunque sea del tamaño de un granito o una semilla de mostaza, provoca enormes milagros. Amén. Y dice Juan 3:36. ¿Quién lo tiene? ¿O quién lo recuerda? Mientras lo buscan, mire, ¿se acuerda usted que cuando va Pedro a hablar con Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a un hermano si pecare contra mí? ¿7 veces, Señor? Esperando que el Señor le dijese, oh, Pedro, qué espiritual eres. ¿Por qué razón? Porque los rabinos recomendaban perdonar hasta la 3.ª vez. Entonces dijo, si yo perdono 7, pues soy más que los rabinos. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y sabe usted que Dios nunca les reveló a ellos cómo aumentar la fe? Se lo reveló al último de los apóstoles, al que dice yo siendo un advenedizo, el más pequeño de todos, a Pablo. Y Pablo puso en Romanos 10:17, si no recuerdo mal, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Si nosotros queremos aumentar nuestra fe, tenemos que oír o leer o meditar la palabra de Dios. Amén. Cuando usted lee y ve los milagros de Jesús, eso puede pasar conmigo. Eso puede pasar conmigo. Y ahí tenemos 3 formas. Lo importante, mi hermano, si usted tiene temor de hablar, el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Vamos ahora a, tú tienes la escritura allí, Juan 3:36. 3:36, sí. No, Juan Sí. 1:14. ¿Cuál fue la No, que Juan fue la fe? 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Eso es. La fe
está en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Mire, cualquiera de esas formas y otras, usted déjese llevar por el Señor. Si no tiene palabra, el Señor le va a poner palabra. Y use lo que usted tiene. No podemos usar lo que no tenemos. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo a Moisés. Una vara, Señor. Eso vas a usar. ¿Qué tiene usted en su mano? Tengo mi corazón, Señor, para ti. Eso vas a usar. Tengo, Señor, mi tiempo para orar. Eso va a usar el Señor. Gloria a ti, Señor. Preguntas. Consultas ahora. Dudas. Siga meditando, mi hermano, mi hermana. Pongámonos en pie. Había una petición que mi hermano tenía por aquí de que oráramos de nuevo. ¿Sí? Y queremos orar, mi hermano, mi hermana. Mire, yo tengo dos cosas en mi corazón para orar a esta hora. Una es, si aquellas personas que no pudieron recibir en la mañana la bendición de la llenura del Espíritu Santo, el Señor dice que cuando vamos a orar tenemos que ser como la viuda ante el juez injusto, ¿se acuerdan? Y una y otra vez. Si usted tiene el deseo ferviente en su corazón, puede pedirlo de nuevo. Y lo otro, si alguien ha venido enfermo, en esta ocasión, yo creo firmemente que Dios tiene poder para sanarlo, mi hermano. Y vamos primero a orar por los enfermos. Y yo voy a pedir que aquellas personas que tienen una dolencia en su cuerpo o en su ser, una frustración, o que puede que no estén durmiendo bien porque el insomnio ha ido sobre usted y le despierta a medianoche y no sabe por qué, y no es para orar, sino que es porque no puede dormir. Yo voy a pedir que usted ponga la mano suya donde está la dolencia. Si le duele la espalda, coloque su mano en la espalda. Si es una rodilla, coloque su mano en la rodilla. Es un gesto de fe. Si tiene problemas a veces para dormir o insatisfacciones, coloque su mano aquí en su frente. Es solamente un gesto de fe. Si usted está en esa condición, mi hermano, mi hermana, vamos a orar por usted. Y una vez que oremos, vamos a pedir que usted haga lo que no podía hacer, porque la oración y la fe deben ir de la mano de la acción. Una vez que actuamos por fe, debemos ir a la acción. Vamos a orar. No sé si nuestra hermana nos puede acompañar en el teclado, mientras tanto, si es que está por aquí. Como... Amén. Yo tengo una palabra antes Amén. de orar, por Amén. favor. El Señor me entregó esta palabra en la amanecida. Amén. Me dice que es tiempo de vigilar y esperar atentos a mi voz. Yo traeré luz y esperanza donde no la hay, como los brotes de la primavera. Traeré sanidad, liberación, restauración, porque yo hago nuevas todas las cosas. Verás mi mano poderosa ahora obrar aquí. He traído a mi siervo para la bendición de ustedes, pero también quiero bendecirle a él. Dile que lo amo, porque su perseverancia. Dile que no pierda la confianza hasta el final, que he recibido sus oraciones y que le daré lo que él espera. Amén. Su corazón es bello y me trae complacencia. Traeré paz y seguridad para ustedes. Yo tengo el control, no teman. Hoy sellaré con mi Espíritu Santo a quienes me buscan de corazón sincero y rendido. Habrá derramamiento de mi espíritu y poder. Traeré unción y traeré a sus vidas
y supliré todas sus necesidades. Ustedes verán mi poder. Solo cree. Eso es la palabra. Amén. Amén.